Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola, Adela, Isaac, Danilo, Samira, Lilia, Buenas ¿qué tardes, tal? Inge. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Michelle, ¿qué es del resto de compañeros? ¿Qué ha ocurrido? Inge, tengo a Mika si tal vez le puede justificar porque está saliendo del doctor. ¿Quién? Micaela Gavilanes. Ah, sí, ya, no hay problema, ya le ponemos la asistencia. Como ustedes saben, esta es la semana 12. Está siendo grabada esta reunión síncrona con ustedes, correspondiente a un tema que me parece muy importante para cerrar ya la unidad correspondiente, que es la unidad 3 y pasar ya a las tres últimas semanas que ustedes saben que corresponde a lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y, por supuesto, el tema medioambiental en nuestro país. Y ahí culminaríamos ya y cerraríamos la parte referente a realidad nacional y diversidad cultural. El tema de hoy es muy importante en la medida en la cual nosotros ya podemos, aquellos conceptos que habíamos venido tocando en esta unidad 3 con todos los temas referentes a cultura, referentes a la interculturalidad, referentes a la diversidad cultural, y hoy es el retomar, el repensar, el analizar algunos conceptos que me parece que son importantes que se los tenga que trasladar en este escenario de cierre de la unidad 3, ¿no? Entonces, la pregunta que subyace y está expuesta en esta diapositiva, que ustedes la pueden encontrar en el entorno virtual, es la referente a la interculturalidad, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de interculturalidad cuando nos referimos a relaciones en las cuales podemos establecer algún proceso de intercambio, algún proceso de comunicación, algún proceso bidireccional e igualitario entre grupos culturales que tienen distintos o diferentes normas o formas de atención a criterios como la etnia, como la religión, como la lengua, la nacionalidad, entre otros. Entonces, la interculturalidad, como nosotros lo estamos planteando, va a abarcar este conjunto muy amplio, muy diverso de fenómenos que incluyen la convivencia en las ciudades, en las comunidades, en las sociedades, referentes a cómo nosotros podemos trasladarnos a esa bidireccionalidad entre etnias, religiones, lenguas, nacionalidades, costumbres y tradiciones. Entonces, la interculturalidad es básicamente este conjunto de relaciones, de intercambio, de comunicación igualitaria entre grupos culturales. Ahora bien, si es que nosotros nos trasladamos a ese escenario, a esa conceptualización, que es una conceptualización construida históricamente, podemos también decir que la interculturalidad puede ser aplicada a el turismo. ¿Y qué ocurre en el turismo? Bueno, que cuando vamos nosotros como ecuatorianos a un nuevo país, trasladamos evidentemente aquellas costumbres, aquella lengua, aquellas tradiciones, valores y lenguajes que tenemos nosotros los ecuatorianos, igualmente quienes vienen y visitan nuestro país. Es un ejemplo en donde esa relación bidireccional, esa comunicación, ese intercambio de culturas, de saberes, de lengua, etcétera, se manifiesta en la práctica. La vida fronteriza, por supuesto, es mucho más práctico cuando tenemos, por ejemplo, sociedades en las cuales en un estado se encuentran próximas provincias a otros estados. Entonces, esta vida fronteriza, esta capacidad que tenemos los seres humanos de trasladarnos de un sitio a otro, y más aún si es que hay una frontera de un estado, de una provincia hacia otro estado, de otro país, de otra provincia, evidentemente ahí es mucho más fácil entender cómo la comunicación, cómo el intercambio que nosotros estamos planteando, que se manifiesta en la interculturalidad, se establece en estas relaciones de una vida fronteriza óptima, una vida fronteriza que permite el fluir este tipo de articulación, este tipo de traslado de comunicaciones, de lengua, de cultura. Cuando existen, por ejemplo, estados como el nuestro, como el del Ecuador, que es un estado plurinacional, es un estado declarado a partir del reconocimiento de los pueblos y nacionalidades que viven dentro del territorio ecuatoriano, como esa característica de ser estado multiétnico. Entonces, esa particularidad permite
de que nosotros, más allá, por supuesto, de que está establecido en la Constitución, reconocemos la diversidad cultural, reconocemos la diversidad étnica, reconocemos que existen pueblos y nacionalidades que tienen su propia lengua, que tienen su propia costumbre, que tienen sus propias tradiciones, su forma de vestir, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un ejemplo de la interculturalidad es el uso de los medios masivos de comunicación. Ustedes más que yo probablemente utilizan varios medios de comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en las cuales podemos evidentemente trasladarlos a un escenario en el cual existe una comunicación bidireccional con culturas, con sociedades, con individuos que tienen claramente otro tipo de lengua, otro tipo de costumbres, otro tipo de forma de afrontar la cuestión humana. Y esos medios masivos de comunicación, por supuesto que han permitido esta comunicación entre varias culturas, han permitido que nosotros conozcamos, probablemente como en otras culturas, oriental, medio oriental, europea, americana, se trasladan a escenarios en los cuales también existen estos rasgos culturales, existen estas diferenciaciones de lenguas, existen estas diferenciaciones de cómo ir entendiendo los procesos culturales. Entonces, la interculturalidad, en la pregunta que nos hacemos y que se esboza en el siguiente ámbito, es cómo la interculturalidad se genera, cómo se produce, de dónde emerge la interculturalidad. Bueno, la interculturalidad, algo parecido a lo que las Naciones Unidas en esta diapositiva, a través de propuestas, planes y programas que tienen, es de que debemos reconocer a la interculturalidad como esa capacidad de que una cultura sobre otra no puede ser superior. Es decir, una cultura no puede ser superior sobre otra, frente a otra, y esto manifiesta que independientemente de la relación que exista entre mayorías o minorías étnicas, entre mayorías o minorías de población que hablan un lenguaje u otro, se requiere que en este proceso de interculturalidad se construya una sociedad más democrática, una sociedad que describa, valore y proponga igualitariamente todos aquellos procesos y modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Así es cómo se manifiesta, cómo se originó y cómo se instrumentaliza la interculturalidad, con procesos en los cuales describimos y valoramos igualitariamente modos de apropiación y reelaboración de significados de distintos grupos. Ahora, por supuesto, debe existir alguna forma de interactuar en este ámbito tan amplio de la interculturalidad para que nosotros podamos ir determinando qué principios son los que permiten un reconocimiento, por ejemplo, de la ciudadanía como parte de aquello que fomenta la interculturalidad. ¿Y qué reconocimiento de la ciudadanía? El reconocimiento de que todos los ciudadanos en el mundo formamos parte de estados democráticos o no, formamos parte de sociedades o no, formamos parte de grupos étnicos o no, de religiones, formamos parte de grandes conglomerados o pequeños en los cuales cada uno de estos se articulan al ejercicio de la ciudadanía. Todos aquellos que son parte o son miembros de estos grupos étnicos, culturales, religiosos u otros, igualmente son ciudadanos. Entonces el reconocimiento de la ciudadanía es un factor primordial sobre el cual se asienta la interculturalidad. También el reconocimiento del derecho a ejercer esta identidad originaria de los pueblos. Este reconocimiento, en el caso concreto de nuestro país, está garantizado en la Constitución, que permite y garantiza, por supuesto, el ejercicio pleno y libre de las costumbres, de la lengua, de la vestimenta, y garantiza derechos específicos de los pueblos y nacionalidades que ancestralmente han vivido en estos territorios, ¿no? El tercer principio sobre el cual se asienta la interculturalidad es aquel que manifiesta un rechazo frontal, categórico, a aquella forma de imposición de una cultura hegemónica y que se trate o se pretenda marginar culturas minoritarias. Entonces, en este ámbito de formas de imposición de la cultura hegemónica, marginación de cultura minoritaria, mucho tenemos que decir nosotros acá en Sudamérica, en América sobre todo, que un proceso de descubrimiento de América y posterior
colonización, fuimos parte de una imposición de una cultura, de una lengua, de una forma de pensar, de una visión y una cosmovisión distinta a la que tenían nuestros pueblos y nacionalidades. Y se marginó y se excluyó durante mucho tiempo a culturas que anteriormente existían en estos territorios. Entonces, este principio me parece a mí que es medular para ir entendiendo la interculturalidad como un concepto y una práctica del ejercicio de la convivencia humana. Luego, por supuesto, es un poco más allá el concepto y el principio de que hay que comprender a la cultura y a los procesos culturales como un fenómeno dinámico. Es decir, que hoy probablemente se pueda encontrar en nuestro país pueblos y nacionales que tengan su propia lengua. Se puede encontrar de aquí a 200 años que varias de ellas probablemente ya no existirán, pero la dinamización cultural provoca que emerjan nuevos rasgos culturales en un ámbito étnico, en un ámbito cultural, en un ámbito de la lengua y otros, ¿no? Entonces, siempre es importante en los procesos históricos de la humanidad entender que hay fenómenos dinámicos que no se los puede detener, que en ocasiones no se los entiende de una característica que quisiéramos, pero sin embargo están ahí. Y la comunicación horizontal, por supuesto, es fundamental para entender de que existe un principio de interculturalidad para que la comunicación fluya o viceversa, que la comunicación horizontal sea el ámbito en el cual la interculturalidad pueda desarrollarse. ¿Cuáles son las etapas de la interculturalidad? Hay 5. Y se manifiesta claramente que el primero de ellos, de estos momentos, es el que manifiesta que debemos aceptar que hay culturas distintas a la nuestra, a la tuya, a la de ustedes, a la de los ecuatorianos, a la de los peruanos, bolivianos, y si vamos en cada uno de estos estados a visualizar cada uno de esos momentos culturales que tienen, evidentemente es un punto de encuentro inicial dentro de la etapa de la interculturalidad. Luego, el segundo momento es el del respeto mutuo, por supuesto. Implica saber cómo nos reconocemos al decirnos que somos iguales en un escenario de intercambio. Hay que reconocernos en un escenario de otra edad, es decir, cómo el otro también tiene sus rasgos culturales, cómo el otro también tiene su propia lengua, cómo el otro también tiene esas características que hacen distinta a su cultura a la mía, y eso permite el ejercicio de una libre expresión y, por supuesto, abre el escenario de escucharnos mutuamente. Y dentro de este diálogo cultural, de este diálogo horizontal como una tercera etapa, va a generar relaciones de igualdad de oportunidades, haciendo que el propio punto de vista de quienes están dentro de este diálogo horizontal sea relativizado, es decir, cobre menor importancia cuando existen cuestiones mucho más contextuales, cuestiones mucho más grandes, mucho más amplias, que solamente la posibilidad de que sean relaciones de características de igualdad de oportunidades. El cuarto momento tiene que ver con la comprensión mutua, es decir, cómo nosotros nos referimos a ese proceso de comprender a nosotros, ese proceso de tener una predisposición empática con grupos, con otros y con esa posibilidad de que se entienda empáticamente qué es lo que ocurre culturalmente a esa manifestación cultural distinta a la nuestra. Por supuesto, y lo último, deseable, como la quinta etapa de la interculturalidad, es un proceso sinérgico, es decir, que todos aquellos miembros de una sociedad, miembros de un Estado, que tienen diversas manifestaciones culturales, étnicas, lenguas, etcétera, tengan la posibilidad de trazarse hojas de ruta que apunten hacia resultados en los cuales la diversidad sea la fortaleza del proceso y el fin. Entonces, este proceso sinérgico es una etapa final dentro de lo que nosotros estamos diciendo sería o debería ser la interculturalidad. Un encuentro, un respeto mutuo, un diálogo horizontal, una comprensión mutua y finalmente una sinergia que provoque justamente que todos estos escenarios se plasmen en un momento importante de la interculturalidad.
Ahora, emerge otro concepto, perdón, que también es muy importante analizarlo, es muy importante tocarlo, y claramente hubiese querido tener mucho más tiempo para hacer un debate con ustedes. Lamentablemente, el día lunes estuve formando parte de una comisión acá en la Escuela Politécnica del Chimborazo, como miembro de una comisión de evaluación dentro de un concurso de méritos de oposición, que impidió que esté con ustedes el día lunes de 4 a 6, pero hoy lo estamos haciendo con la posibilidad de recuperar justamente estos conceptos y trasladarlos de manera síncrona, y ustedes puedan ampliar los conocimientos, puedan utilizarlos para la actividad autónoma que tienen que presentarla, y también, por supuesto, para fines evaluativos al final de este parcial, que ya se estará terminando dentro de 3 semanas, y que hay algunos temas, conceptos y otros que ya los hemos tocado. Por ejemplo, el de la multiculturalidad es justamente esa capacidad de que nosotros, en un espacio físico, en un espacio geográfico, en un espacio social, reconozcamos la existencia de varias culturas. Entonces, aquí va a abarcar ese gran ámbito de las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura. Estas culturas deben manifestarse a través, por ejemplo, de momentos en los cuales nos identificamos de manera que tenemos una religión determinada, de manera que tenemos una lengua específica, que somos parte de un conglomerado racial o étnico, o también cuestiones de género, ¿no? Entonces, esta multiculturalidad, ¿qué dice? Dice que nosotros generamos un proceso de constatación, es decir, verificamos y decimos que sí, que en Madrid, que en Quito, que en Guayaquil, que es escenarios de ciudades grandes, que son escenarios grandes en los cuales puede probablemente incorporarse características en las cuales existan individual o colectividades que tengan estos rasgos religiosos, lingüísticos, raciales, en un escenario en el cual convivan, coexisten. Pero la diferencia con la interculturalidad es que estas no necesariamente tengan que influenciarse unas con otras, no necesariamente tengan que establecer comunicación, que no necesariamente tengan que intercambiar procesos culturales con otros. Vean ustedes la diferencia entonces. Interculturalidad y multiculturalidad. Si es que hablamos entonces ya específicamente de la multiculturalidad, decimos que una de las características, de rasgos fundamentales de ella, de esta multiculturalidad, es que se promueve el respeto y la tolerancia por las diferencias. ¿Sí? Qué chévere. Reconocemos que en Quito, por ser la capital de los ecuatorianos, podemos encontrarnos grupos étnicos de varias nacionalidades que sabemos que están ahí, que están cuantificados, que se evidencia que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura, que tienen sus propias costumbres, etcétera, etcétera, pero básicamente no existe un intercambio y una comunicación entre ellas. No necesariamente existe una influencia en unas de ellas, sino que solamente se constata su presencia dentro de ese espacio geográfico. Lo que se pretende también dentro de la multiculturalidad es que los prejuicios y estereotipos asociados a cuestiones étnicas, religiosas, etcétera, sean desterrados, es decir, no sean parte de procesos de disputa. Y hay que generar, como una característica importante de la multiculturalidad, una convivencia armoniosa. Y si queremos ir mucho más allá, queremos crear también un intercambio entre los distintos grupos. Sería deseable. Ahora, si queremos hablar de diferencias entre interculturalidad y multiculturalidad, las planteo ahí, con mucho gusto, ya han sido tocadas, pero sin embargo, y ratificamos el escenario en el cual multiculturalidad se refiere a la pluralidad de culturas, y esta pluralidad de culturas van a coexistir en un mismo espacio geográfico, físico, en una misma ciudad, en un mismo país, pero no necesariamente están comunicados, es lo que habíamos manifestado, unas con otras, y puede dar lugar, de hecho, así ocurre, choques o conflictos entre ellos. Vean ustedes la multiculturalidad. Existen y coexisten y no necesariamente comunicados. Mientras que la interculturalidad sí es una convivencia de dos o más culturas dentro de un mismo espacio, donde incluyen expresiones, interacciones, comunicación entre ellas. ¿Para qué? Para enriquecerse. Entonces, si ponemos y contrastamos en un escenario de disputa
conceptual y en un contexto mucho más válido para el desarrollo de las sociedades, de las comunidades, por supuesto que la interculturalidad es un término, es un valor, es un concepto que tenemos que fomentarlo y ampliar. ¿Cuál es el ejemplo de multiculturalidad en un país? Bueno, ponemos en México, por ejemplo, existen 11 lenguas distintas que derivan o se derivan de numerosas etnias y pueblos que se tiene en aquel país, pero sin embargo, entre ellas no existe una comunicación, entre ellas no existe un intercambio, entre ellas no existe esa posibilidad de establecer puentes para que se reconozcan unas con otras. Un ejemplo de multiculturalidad, sí, en México hay 11 lenguas distintas que se derivan de etnias, pero esto no significa, como habíamos dado el concepto de multiculturalidad, que exista algún tipo de comunicación entre ellos. Cuando hablamos de la multiculturalidad y la interculturalidad, vamos a decir que se derivan de qué? De un concepto que también se lo está tratando, que emerge como una necesidad de hacer referencia a la pluriculturalidad como esa coexistencia de un espacio geográfico de diferentes culturas. En la pluriculturalidad, los distintos grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Sin embargo, para la participación en los asuntos del Estado, en la participación de las distintas comunidades, en la participación de estos distintos grupos étnicos, de lengua, de religión u otros, se hace uso de herramientas, de instrumentos de acción política para participar, por ejemplo, en procesos democráticos y ser parte de un órgano legislativo, ser parte de un gobierno, ser parte de un escenario político, social, para que se pueda plantear en esos escenarios que se reconozcan derechos que han sido conculcados históricamente. Entonces, vean ustedes, si es que analizamos la interculturalidad, analizamos la multiculturalidad, nos vamos a uno mucho más amplio que tiene unos anclajes, que tiene unas articulaciones, con la posibilidad de que estos grupos culturales no necesariamente van a desarrollar vínculos, no necesariamente van a tener relaciones de intercambio. Sin embargo, sí les interesa participar en procesos de acción política, en procesos de acción democrática para que se pueda incorporar, obviamente, derechos y políticas sociales y de otra índole, ¿no? Entonces, este escenario de la pluriculturalidad es importante entenderlo también como esa dinamización en el ejercicio de la multiculturalidad, de la diversidad cultural o la interculturalidad, y ahora también, como es nuestro eslogan, como es el título de nuestra clase, de nuestra asignatura, realidad nacional y diversidad cultural, probablemente tengamos que conocer, construir nuestro propio concepto de diversidad cultural cuando manifestamos y decimos que la diversidad cultural es un principio que va a reconocer, que va a legitimar las diferencias culturales entre distintos grupos. Y va a garantizar esta existencia, esta convivencia, esta interacción entre estas culturas en un mismo espacio plural. Entonces, si nosotros hablamos de una diversidad cultural en el Ecuador, es una muestra de cómo se pueden apreciar expresiones culturales propias de un pueblo, pueblo nacionalidad huaranca, pueblo nacionalidad guaraní, pueblo nacionalidad y etnia que ustedes requieran, un pueblo de una región específica, costa, sierra, oriente, o Amazonía, de nuestro país en el Ecuador, existen grupos humanos que dentro de su convivencia, dentro de su interacción, son parte de esa riqueza intangible que tiene el Ecuador. Eso es diversidad cultural a breves rasgos, ¿no? Y bajo esas características, podemos decir que la principal causa de la diversidad cultural es justamente la existencia de procesos de conquista. Ecuador, que hoy se llama este territorio Ecuador, en la época de la colonia era la Real Audiencia de Quito, fuimos parte de virreinatos, de Nueva Granada y de Lima, acá en un proceso de, en Sudamérica, de conquistas tanto de los españoles, de los portugueses, en Norteamérica, de franceses, de ingleses, provocaron que la diversidad cultural sea trasladada a través de personas de distintas procedencias, pero en procesos de invasión, en procesos de batallas, en procesos de disputa de esos territorios.
Y esto da origen, por supuesto, a una globalización cultural. ¿Y qué es globalización cultural? Bueno, en el tema de la globalización no vamos a ir solamente a la parte económica, sino que también a ese proceso dinámico en el cual la globalización cultural se refiere a cómo nosotros interconectamos y asimilamos las culturas, formando una cultura homogénea y común en el mundo. Hoy es muy común la cultura de una globalización, por ejemplo, de las redes sociales. No importa del país que seamos, en una red social específica, Twitter, Instagram, TikTok o la que ustedes quieren, sirve como un proceso de interconexión, sirve como un proceso de asimilación de la cultura en esta globalización cultural, aquel que afecta o negativa o positivamente a las diversas culturas porque traslada fronteras. Ustedes pueden ver un TikTok filmado por un estudiante de contabilidad y auditoría de Japón. Pueden ver un TikTok de un estudiante de Argentina en la carrera de contabilidad, o pueden hacer ustedes en TikTok. Y esa globalización, como un principio que no solamente va a abarcar lo económico, sino que también lo político y social y lo cultural, permite que se genere en el mundo entero una cultura común del TikTok, de la red social, de cómo establecer vínculos con otras personas que usan la misma herramienta. Y bajo esas características podemos hablar de consecuencias positivas. Estas interconexiones globales permiten conocer una gran diversidad cultural que existe, por supuesto. Cada día hay más sociedades, por distintas que sean, que van a compartir cosas en común por la globalización. Y bajo estas características, las personas se van a preocupar más por aprender, por ejemplo, idiomas más hablados a fin de ampliar sus conocimientos, sus posibilidades de desarrollo, etc. Y este incremento en el intercambio cultural y multicultural va a permitirnos, estoy en clase, no sé, bueno, gracias. Una cosita. Permiten incrementar el intercambio cultural y multicultural. Entonces, estas características de consecuencias positivas, estas características en las cuales podemos evidenciar claramente que existen procesos globales que permiten conocer diversidad cultural, que permiten ver estas sociedades que tengan cosas en común por la globalización, personas que se preocupen por aprender los idiomas, etcétera, etcétera, amplían esos conocimientos y amplían las posibilidades de desarrollo y se va a incrementar el intercambio cultural y multicultural. ¿Qué consecuencias negativas se ve de estos procesos, globalizantes, de estos procesos en donde estamos nosotros inmersos bajo la influencia de culturas o regiones con un número de personas que se han visto influenciadas por culturas de regiones o países más grandes o influyentes, dejando a un lado su propia identidad? Acá en nuestro mismo país existen pueblos y nacionalidades que lamentablemente por cuestiones de edad, por cuestiones de migración de sus habitantes, y sobre todo los más jóvenes, dejan de utilizar la vestimenta que usan estos pueblos y nacionalidades, dejan de hablar la lengua que fue trasladada desde sus ancestros, sus abuelos, sus padres, y eso va a provocar que sea una propia identidad que se vaya perdiendo como una consecuencia negativa. Está en peligro también la pérdida y el olvido de algunas costumbres, de algunas tradiciones culturales que han sido desplazadas por otras de mayor influencia. Por supuesto, hoy estamos desplazados, por ejemplo, en el ámbito cultural, en la música ecuatoriana, por el reggaetón, por el reggae, bueno, no importa la música que les guste, pero en todo caso son costumbres, son tradiciones, es música que va desplazando a otros que tienen una influencia mediática por las redes sociales y los medios de comunicación. Puede llevar a pérdida de soberanía, por supuesto, si no tienen una identificación como la que tiene el Ecuador, que reconoce a sus pueblos y nacionalidades, que reconoce a la diversidad cultural, que reconoce estas características justamente de que puede existir una pérdida de soberanía de esta nación. Se van a imponer costumbres de países más desarrollados, se van a imponer costumbres de regiones, de culturas que tengan una influencia sobre otra, y esto evidentemente va a generar una consecuencia negativa hacia la cultura en la cual nosotros queremos generarse. Y, por supuesto, en la última parte de la diversidad cultural, generarse una reducción en la cultura popular.
Una vez que hemos tocado este tema de la interculturalidad, de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad como momentos en los cuales ya podemos trasladarnos a cerrar el capítulo 3, la unidad 3 y el último tema que nos correspondía ver, traslado el escenario a ustedes, estimados alumnos, Stephanie, Dayana, Marilyn y a todos quienes están conectados, han tenido la gentileza de escucharme en esta clase de manera síncrona, está siendo grabada para que puedan ustedes y sus compañeros mirar el video, ver qué es lo que se ha planteado, trasladarles el escenario a que puedan ustedes hacer una pregunta, si quieren ustedes plantear alguna cuestión que probablemente no haya quedado, perdón, tan clara, o que si es que tienen alguna pregunta específica antes de cerrar la clase. Está abierto el escenario, estimados alumnos y estimadas alumnas. ¿Ninguno? ¿Todo está entendido? No hay señales de ruido. Bueno, muchas gracias. Espero verles el próximo día lunes en horas de la tarde para poder continuar con aquella planificación que ha estado establecido. De mi parte, muchas gracias y buenas tardes.